Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a mi canal. Como ustedes han visto, hemos hecho una serie de videos donde hemos hecho una especie de chats, como unas charlas, para que podamos de alguna manera entender mejor algunos temas, ¿no? Hemos hablado sobre la Biblia, sobre la Matrix, algunos niveles de la Matrix, por qué salimos de la religión, que fue el primer video con nuestro invitado Daniel Agüero. Y hoy vamos a hablar sobre la Matrix y las creencias. Porque no solamente es aquellos que creen en, digamos, en la Biblia, sino que también de ahí han habido muchas ramificaciones donde cada uno, digámoslo así, busca por su lado o han surgido demasiadas doctrinas. Se dice que hay más de 2000 religiones en el mundo, hasta cada día crecen más y más y más. Entonces es definitivo que es importante hablar sobre las creencias, así que bienvenido nuestro invitado Daniel Agüero. Hola Daniel, bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias una vez más, Leonardo, por invitarme a tu canal y para poder compartir un poco y seguir charlando de estos temas que a todos nos interesan. Por eso estamos en esta búsqueda para poder salir de, esta, de este torbellino que vivimos en este planeta. Exacto. Buscarle una salida. Ajá. Daniel, y con respecto al tema de hoy, las creencias o la Matrix y las creencias, ¿por qué decimos que las creencias son parte de esta Matrix? Y según el punto de vista de mío y de muchas personas, las creencias son las que no solamente nos limitan en la interpretación y en el entendimiento de muchos temas pasan por el filtro de nuestras creencias. Y al pasar por el filtro de nuestras creencias, directamente no las podemos entender, porque seguimos anclados a nuestras creencias. Entonces decimos, sí, despertamos. Está genial. La persona se despertó, se dio cuenta y despertó en determinada área de esta Matrix. O sea, como habíamos hablado que hay varios niveles de Matrix, uno dice, bueno, me desperté o me di cuenta de la Matrix en la economía. Cómo funciona la economía, que nos tiene esclavos, como Pink Floyd que canta, somos un ladrillo más en la pared. Ajá, exacto. eh, y bueno, entonces nos va limitando la economía, nos va limitando las enfermedades y el sistema de sanidad que a veces se transforma en una solución y a veces en una trampa, que nunca te terminás de sanar muchas veces. O tenés, qué sé yo, uno va despertando la parte de la historia que nos contaron en la escuela, ponele, también no condice con la realidad, o la geografía no condice con la realidad. Y en esta parte, que es bastante interesante, las creencias. Y cuando uno habla de las creencias, a veces la gente piensa que uno solamente habla en contra de la religión. Y no, porque desde tiempos inmemoriales la gente adoraba no sé, a Thor, adoraba a los dioses de tribales, en tribus. En Oriente adoraba a un elefante con manos, qué sé yo, no sé, es terrible. Entonces, todas esas creencias son las que me van limitando en la interpretación de cómo poder salir de esta cárcel, porque ahora yo ya me di cuenta que estoy preso, pero nada más. O sea, mira, me encuentro con varios más que está pasando el tren Ajá. a 5 cuadras. De que agarra y bueno, me desperté, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta cárcel? Entonces la persona, en esta parte, suponiendo que vamos a tocar el tema más que nada de la cárcel espiritual, ¿cómo hago para salir? Entonces, primeramente tengo que ir eliminando todas las creencias. Y cuando decimos todas, son todas. ¿Qué opinas, Leonardo?
Sí, efectivamente. Casualmente anoche estuve viendo una película en Netflix que se llama Un Amish en Berlín. Es una película que habla del hecho de que ya es un joven que tiene que buscar esposa, ¿no? Y sabemos que los Amish tienen unas creencias bastante, digámoslo así, fuertes, donde ellos no aceptan el desarrollo humano, ni la tecnología, ni absolutamente nada de eso. Entonces me llamó mucho la atención porque es un muchacho que le dicen, bueno, tienes que decidir si crees que vas a ser parte definitivamente de todo lo que te hemos enseñado, y para que busques esposa, tienes que ir primero al mundo y conocer lo que hay afuera. Y una vez que lo conozcas, entonces vas a tener una decisión si realmente la doctrina es importante para volver o sea, para regresar y tomar esposa dentro de la misma comunidad. Y uno se imagina que, o sea, es una película, es una comedia, pero en el fondo tiene muchas cosas interesantes porque él empieza a chocar con todo lo que nunca había visto, a ver tecnología, a encontrar que hay seres humanos que aunque no crean en lo mismo son importantes, ¿no? Lo ayudan, le colaboran, una serie de situaciones, y al final la película pues nos deja claro de que definitivamente las creencias nos separan del ser humano, nos separan de la comunidad, de la sociedad. Y entonces muchas veces esas personas que están cerradas en una comunidad piensan que están despiertos, pero están dormidos porque en realidad están dentro de su propia matrix, por decirlo así. Sí, sí. Y se transforma en un laberinto sin salida. Exacto. Y digamos que cada religión o cada creencia es eso, una matrix dentro de otra matrix, donde piensa cada uno que está despierto y que los que están afuera son los malos, los pecadores, los que están mal y que ellos están muy bien. Y entonces ahí es donde empieza la separación del ser humano. Sí, sí, sí. Sí, porque en las creencias, ahí actúa el estuche donde nos hemos venido a parar en este planeta. En este estuche, donde estamos repartidos en tres, donde acá hay dos partes en esta tierra, estaría el cuerpo, nuestro avatar, Ajá. momentáneo, por determinado periodo de tiempo, y nuestra alma, que es nuestro yo, nuestras decisiones, pero tenemos una gran parte importante que puede estar, que está en el etérico, que está en la parte espiritual, que está en la parte verdaderamente que es nuestra verdadera casa. Nosotros vinimos a pasear acá al planeta. Y en este paseo, una de las condiciones que había en este paseo era la partición tripartita del gobernante dueño de esta cárcel llamada Planeta Tierra. Entonces yo ya me desperté que estoy en la cárcel, me desperté que estoy preso. Ahora tengo que ver, digo, ¿y ahora cómo hago para escaparme? Porque tengo que tener un plan. Acá no se soborna a nadie y se va complicando el escapar, porque una por las creencias y la otra porque es una parte espiritual. Y en la parte espiritual es algo intangible, es algo que ya no es por fe, porque por fe ya lo hicimos en esta vida y quizás en un montón de vidas más. Y no estoy hablando solamente de la Biblia, de todo lo que conocemos, sino de creencias de tiempos, capaz que adorar a Zeus, a Júpiter, o también con todos estos sacrificios que pedían todas estas entidades, ¿no? Y eso es lo que nos fue atando a este planeta, más el borrado de memoria. Todo eso lo hemos estado viendo que en la religión hebrea, los judíos, eh, o sea, en los videos anteriores, lo, lo ven, lo viven y saben de que estamos en un proceso de reencarnación. O sea, hasta ellos. Y es más, hemos visto también como la historia en Justiniano, en el año 510, hizo la reforma y sacó uno de los ítems principales, eran 2 o 3 ítems, pero uno de los ítems era sacar el concepto y la idea
de la reencarnación en el cristianismo. Entonces, es algo que ya está instaurado, de que estamos acá, en este laberinto. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y ya te dejo que me des tu opinión. En este laberinto siempre hay una información cruzada. Entonces, la religión o la creencia no te deja razonar. Entonces, ¿será así? ¿Será asá? ¿Será para el norte, para el sur? Y uno siempre está en la duda. ¿Por qué? Por la limitación mental que me trae en mi nivel de conciencia y de entendimiento la creencia o la religión. El factor limitante. Exacto. Y actualmente lo que estamos viendo es que todo se vuelve como una especie de pulpo, ¿no? Hay como una cabeza, hay un centro de todo, y esos brazos o esa cantidad de brazos puede ser el hecho de todas las religiones. Por ejemplo, si uno mira la religión judío-cristiana, pues obviamente de ahí viene primero Jehová, donde los judíos solamente creen en él. Luego viene el Nuevo Testamento, donde entonces aparece este personaje de Jesús. Entonces ya vienen las diferentes ramificaciones, que entonces Jesús es el mismo Dios, hecho hombre, entonces sería entonces Jehová. Para unos, para otros no, para otros simplemente es el Hijo de Dios, para otros hay una Trinidad, para otros no hay una Trinidad, como los testigos de Jehová. Y todo se va comenzando en una especie de ramificaciones, ¿no? Entonces luego vienen los árabes con el Islam, en donde para ellos simplemente Jesús es un profeta y para ellos Alá es el único verdadero y realmente Alá viene siendo el mismo Jehová, ¿no? Porque obviamente es el mismo Dios judío o el mismo Dios oriental de Ismael, ¿no? Y de Abraham. Entonces viene siendo lo mismo, viene siendo un juego en donde a la gente la van metiendo en todo este tipo de cosas. Y luego entonces viene aquellos que dicen, bueno, hagamos de todo esto algo generalizado, es decir, aceptemos todas las religiones, como por ejemplo los hindúes. Yo una vez hablaba con un hindú y pues en la India hay demasiados dioses, ¿no? Ellos todo lo vuelven en dioses, en creencias. Y ellos decían, o me decía esta persona, que ellos aceptan a todo el mundo. Todas las religiones, Jesús, los judíos, lo que quieran, dentro de su propia creencia. Entonces arman una especie de, digámoslo así, de sancocho, por decirlo así, algo diferente. Ensalada rusa le decimos acá. Rusa, y entonces ellos arman, entonces aceptémoslos. Y entonces de esa manera empieza todo esto que empieza a salir de una ramificación a otra y realmente lo que es son matrix pequeñas dentro de una matrix donde muchos creen que están despiertos, pero es algo terrible cuando uno ve que por la misma creencia sean capaces de ponerse una bomba y estallar, que por la misma creencia sean capaces de dejar a sus familiares, ¿no? Ya ellos no son mis familiares, ahora mis hermanos son los de la iglesia, o que por la misma creencia entonces ya no respetamos los derechos del otro. Entonces se vuelve una guerra de pensamientos que aíslan de una u otra manera al ser humano. Nunca termina. No termina. No termina. Y después también está ahora esto nuevo o que quizás estaba, pero más encubierto, pero que ha tomado más auge, esto de la nueva era o la New Age, que también abarca y abraza a todas las creencias, a lo que sea, mete todo y termina dando una falsa libertad, por más que la persona no tenga creencias. ¿Por qué? Porque dentro de la nueva era se termina pidiendo. Y el problema, el de la creencia, que te limita, está en pedir. Entonces yo siempre estoy dependiendo de algún ser mágico, algún ser imaginario, algún pseudo llamado Dios, que yo le doy el título de Dios, porque, o sea, estas entidades que quizás vengan en naves espaciales, siempre con un mensaje maravilloso y una super salida, y no son todas capas del engaño que nos siguen teniendo metidos en la Matrix. Sí, Y por eso, para eliminar toda creencia,
ya Ajá. sea Jesús, ya sea los santos, sean todas las religiones, dejar de pedir para que eso no, porque esas creencias en la parte espiritual me ponen un implante en el cual, como decíamos que son como lentes, eso me maneja la cabeza, es como un circuito integrado que me maneja, no me deja pensar, me limita en todo, en el escuchar, escucho cualquier cosa, veo cualquier cosa, veo lo que la creencia me hace ver. Y obviamente que tiene muchísimo que ver el sitio donde se nace, ¿no? El entorno cultural. O sea, no es lo mismo si una persona nace en un país oriental, en Arabia Saudita, en Qatar o lo que sea, obviamente que toda la influencia de esa sociedad va a ser un golpe muy duro porque esta gente empieza a enseñarle a sus hijos y ellos a sus hijos y etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa en Occidente, o sea, lo mismo vinieron todos estos, todo cuando vino la conquista, ¿no? Española, que metieron toda esta Biblia con violencia y todas esas creencias a los indígenas, a los indios, y de ahí nace una comunidad, una mezcla, y luego entonces empiezan esas generaciones a enseñar la Biblia y todo esto, y entonces todo se convierte, entonces ahora yo soy católico, apostólico, romano y nada más, y mi hijo tiene que ser lo mismo. Entonces empezamos nosotros a convertirnos sencillamente en portadores de creencias que hacemos o las infundimos en las siguientes generaciones. Y eso es lo que ha hecho la sociedad, que ha hecho realmente tanto daño, donde no permiten que el ser humano haga lo más sensato que debería hacer, y es ser un libre pensador. Que cada uno decida cuando sea grande, que sus hijos decidan cuando sean grandes, que ellos sean los que tengan la capacidad de saber si eso es lo que quieren o no, pero no infundirles como una especie de dictador, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer de ahora en adelante y punto. Y ahí es donde está el problema, donde empieza a colapsar todo esto, donde se empieza a alimentar aún en cada generación lo que llamaríamos la Matrix. Así es, sí, sí. O sea, entonces así nunca voy a poder ver la luz al final del túnel para poder salir de esta cárcel, de esta Matrix, porque esta creencia, sea cual sea, no me va a dejar salir de esta cárcel. Voy a seguir atrapado en la cárcel. ¿Voy a estar despierto? Sí, sí, voy a estar despierto, pero voy a estar despierto caminando adentro de la cárcel. Y cuando el día que me toca salir del estuche, y voy a estar a los 3 años, voy a estar andando en triciclo de vuelta. O voy a estar aprendiendo a leer y escribir de vuelta, porque es más o menos, o sea, la creencia la que me va a volver a traer a este planeta. Sí, y no solamente eso, ¿no? También tiene mucho que, no solamente, digamos, hablamos de religiones, ni de Biblia, ni de dioses, sino también la creencia tan fuerte que hay con esto de la ufología, ¿no? Hoy Claro, día, también. hoy día ellos tienen un adoctrinamiento tan fuerte también de que creen ciegamente en que hay ciertas razas sin que las hayan visto. Siempre yo digo que no muestran una prueba, ¿no? La gente no muestra, todo es por fe, ¿no? Sí, 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 O sea, la sí. idea de los grises o estos seres verdes y todo eso, pues lo vendió Hollywood. ¿Quién fueron los primeros que diseñaron ese tipo de personajes? Las películas de Hollywood. Entonces hoy día decimos, no, es que ahora existen ese tipo de personajes, pero ¿dónde está la prueba? No hay una real, porque han habido muchas autopsias ficticias, etcétera. Entonces ellos también levantan movimientos donde pueden caer la gente en una especie o sea, de confundir realmente entidades con seres que ellos creen que son pues razas que están en diferentes planetas, Para, pero que no hay prueba, ¿no? para seguir en la confusión, siempre en la duda, ¿será, no será? Y es más, cuando uno está por ver, o pienso yo, ¿no? Que está por ver o por descubrir, la humanidad está por descubrir algo, ya ellos se adelantan y sacan películas para burlarse de lo que la persona puede llegar a descubrir. Ujú, exacto. Hay tantas cosas y tantas creencias que a veces hasta yo pienso que este cuento de los Illuminati, de pronto no existe un grupo como tal, pero de pronto los que tienen ciertos poderes dijeron, oiga, se habla tanto en las redes sociales de esto, pues creémoslo, ¿no? Hagamos este Sí, grupo.
creémoslo. ¿sí? O sea, nos han hablado Fabriquemos. de ese grupo, pues entonces hagámoslo. Es decir, nosotros mismos somos los que a veces creamos ciertas ideologías, ciertas creencias en la gente, y hoy día la gente cree en muchas cosas. Por ejemplo, también incluso las conspiraciones hacen mucho daño cuando no tienen un fundamento real, ¿no? Es decir, cuando todo es, va a pasar esto y resulta que no tienen una prueba tangible, crean temor también en el mundo. Y entonces lo que hacen es que nos la pasamos en ese juego de tire y de aquí para allá, ¿no? En diferentes modos de pensar. Y con la tecnología que tenemos actualmente, pues se manipulan mucho las mentes. Creo que una de las cosas que tenemos que tener claras es que tenemos que aprender a usar mucho la tecnología sin que nos afecte. Es buena, pero hay que saberla usar. Usarla más para estudiar o usarlo decir, bueno, yo lo escucho para escuchar música, pero yo determinado para comunicarme, pero determinado tiempo lo voy a ocupar, la mitad del tiempo o un cuarto para estudiar, para investigar, para ir ayudar el despertar que tanto estoy buscando. Exacto. Entonces, mi amigo Daniel, nos quedan 2 minutos. Vamos a darle una conclusión a esto, a este tema, y es que, ¿qué podríamos decir entonces? Que ¿cómo hacen las personas para que la creencia o una ideología o una doctrina no lo atrape y lo mantenga medio despierto dentro de una matriz en donde él ni siquiera se ha dado cuenta? Porque el problema es que muchas personas se quedan en esa área de confort, ¿no? Ya no leen más, ya no estudian más, ya creen que ahí está la verdad, que lo que le han dicho es lo que va a pasar, que hay un paraíso, o que hay tantas vírgenes esperándolo si hace esto. O sea, ya se limitaron. Entonces, ¿cómo salir de esa situación? Y por un lado, la parte principal que sería lo más urgente que hay que hacer es dejar de pedir, sea lo que sea, ya sea a las naves espaciales, que siempre son siempre hay un ser superior al cual yo le tengo que pedir. Siempre hay un ser mágico que me va a sacar de determinada situación. Entonces, dejar de pedir a lo que sea, ya sea a Júpiter, a Jesús, a algún santo, a a los muertos, muchos le piden a los fallecidos. Dejar de pedir, dejar de depender. Entonces, al dejar de pedir, ya estas entidades que se alimentan de estas energías de súplica y de sufrimiento y de miedo, ya no tienen de qué alimentarse como se alimentaba Jehová, que es una entidad similar. Cuando decimos entidad no estamos hablando de que tiene cuerpo humano, ojo, no se sabe, o sea, sí se sabe, pero no se sabe. Y por el otro lado, eso va a ayudar, el dejar de pedir, sola se va debilitando la creencia para yo poder estudiar y ver el error de la creencia que tengo. Porque siempre yo, con la creencia que me limita, como vos decís, que yo tengo la verdad absoluta y todos están equivocados. Entonces, dejar de pedir sería lo básico. Esto me recuerda que hablando de temas en un video anterior yo decía que si existió alguien llamado Jesús o alguien, bueno, alguien de esas características, tuvo que ser alguien completamente distinto a lo que nos han enseñado. Y yo solamente rescataría 2 cosas que pasaron, o algo que este personaje dijo. Creo que eso es lo único. Cuando les dice, en alguna parte dice, vosotros sois dioses, ¿no? O sea, la palabra original en hebreo es Elohim o Elohim. Entonces lo que le está diciendo no es ustedes son dioses, sino ustedes son poderosos. Ustedes tienen el poder. Ustedes tienen el autocontrol. O sea, esa parte, digámoslo así, que es la única que me llama a mí la atención con este tema. Porque sabemos que ya después cuando empieza a enseñar que el Padre Nuestro y que empieza a hablar de ya podríamos decir que eso ya pudo haber sido añadido, textos maquillados de Roma, con algún propósito.
Pero digo yo que si existió alguien así, era alguien que podía hablar de esa manera, ¿no? Decir, bueno, ya dejen tanta rezadera o dejen de buscar esto porque ustedes tienen el poder para solucionar sus cosas, su vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que nosotros debemos dejar de estar buscando siempre que tiene que haber un ser o alguien, ¿no? Que me pueda solucionar la situación. O tengo que hacer una oración, una invocación y no entender que el poder está en nosotros. Ahora, ya para finalizar esto que estoy diciendo es, hay por ahí un evangelio que llaman el evangelio de Judas, en donde muestran una escena donde está supuestamente él con sus discípulos y ellos empiezan como a orar a Jehová y él se empieza a reír a carcajadas. Eso supuestamente es un libro que no era permitido, un apócrifo, ¿no? Entonces se empieza a reír. Entonces él se ríe porque dice, ¿qué hacen ustedes orando a esa entidad? Es como algo así, ¿no? Supuestamente, en un libro que no está aceptado. Entonces, ahí es donde yo digo que posiblemente habría alguien que sí trajo un despertar así como no, que hablaba de frente, que decía cosas, pero que no tenía nada que ver con religión, con creencias, con decirles que oren así, que busquen que busquen a este padre, que busquen a mi padre, etcétera. Creo que ahí hay una deformación de muchas cosas si es que existió. Pero solamente tomo conceptos o nombro eso por el hecho de que viene a acotación al tema de que debemos entender de que nosotros somos los que podemos dominar la situación y que no debemos entregar nuestra conciencia y nuestra energía a lo desconocido. Así es. Sí, sí. Sí, tal cual. Sí, la limitación pasa por ahí, pasa por el seguir pidiendo a lo que sea. Dejar de pedir sería el primer paso de romper las creencias. Para poder, o sea, yo ya desperté, ya me di cuenta que estoy preso. Ahora, ¿cómo hago para salir de la cárcel? Esta cárcel mental. Exacto, dejar de pedir y Dejar de pedir. Y nosotros. solas se van a ir, porque también no es de un día para el otro, es un proceso muy lento, de que uno tiene que ir estudiando y se va dando cuenta, y hay que comer y digerir, y el nivel de conciencia después sube, pero es un proceso. Exactamente. Bueno amigos, lo dejamos en este punto. Lo único que podemos decir es eso, hay que dejar la creencia, hay que dejar de buscar siempre que tiene que haber algo arriba que nos tiene que ayudar. Vemos cómo está el mundo, que siguen pasando cosas, que sigue gente muriendo, que siguen existiendo muchas cosas. Nosotros somos los únicos, nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad para cambiar nuestro entorno. Si empiezo a cambiar yo, empieza a cambiar el de al lado, empieza a cambiar mi familiar, empieza a cambiar mi vecino. Entonces podemos hacer como una bola de nieve, pero que realmente venga y proceda de nosotros mismos. Sí, que eso es lo más importante que debemos entender en este tema. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y por darnos tu aporte sobre este punto. Quisiera que te despidieras de nuestros seguidores del canal. Bueno, muchas gracias a cada uno, y que si hemos estado compartiendo, interactuando por medio de la tecnología, por medio de Internet, todos estos temas, es porque estamos en un proceso de búsqueda. Nunca la sabemos toda, pero sí estamos saliendo. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, y a dejar de pedir. Exacto. Ok, amigos, muchas Gracias, gracias. Leonardo. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. No olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos vemos en próximos videos.